Bueno, pues excelente tarde para todos, todas, todes. Estamos en una emisión más de Textiles, Texturas y Transparencias. Su amiga Sofía Guandulain. Ya saben que somos muy flexibles en la cuestión de las transmisiones de este podcast. A veces, perdón, a veces tenemos imagen, a veces tenemos pues esta dinámica en la que lo que nos interesa es aportar la información, lo que nos interesa es que los temas, las problemáticas que existen socialmente se hagan visibles y también, por supuesto, nos interesa pues a las personas que justamente entrevistamos, que nos den su versión, que nos den sus experiencias, que nos puedan dar este aporte porque es indispensable definitivamente que pues se dé cabida, ¿no? A todas las voces indistintamente. Y en esta ocasión tengo a Ro como invitada de este espacio donde nos va a comentar una problemática que se vive justamente en uno de los países que pues ha sido azotado, ha sido masacrado y ha habido un genocidio, aunque a veces omiten este tipo de versiones, en la que afortunadamente, y lo digo así, afortunadamente con toda la sensibilidad que merece, las mujeres han sacado la casta y ante ello el poder alzar la voz es importante, es denosta, ¿no? Que hay una problemática latente y me refiero justamente a Rojava y las mujeres kurdas. En esta situación quiero darte pues la bienvenida cordial, Ro, y por supuesto que este es tu espacio para que puedas expresarte libremente. Muchas gracias, Sofía, justo por abrir este espacio. Creo que es indispensable tener un, un lugar donde poder hablar de estas temáticas que justamente, como comentas, pues no tienen cabida a veces en medios hegemónicos, no tienen cabida en las agendas de los poderosos, ¿no? No tienen agenda en las agendas mediáticas, pues que nos quieren mantener también al borde y nos quieren mantener limitadas en cuanto al acceso a la información, pero pues esta propuesta que nace desde allá, desde el Medio Oriente, en Rojava, una propuesta que justo incluye a las mujeres, incluye a las disidencias sexogenéricas, incluye a muchos pueblos, a muchas culturas, religiones, idiomas. Creo que es imprescindible que el mundo conozcamos de lo que están proponiendo desde allá como una inspiración, quizás no como un modelo o una receta, pero sí como una inspiración para la liberación, ¿no? Para podernos encontrar, para poder hacer frente a los nuevos fascismos de nuestra era. Y gracias de nuevo por el espacio. Al contrario, agradecemos justamente el que nos quieras compartir, visibilizar, ¿no? Esta situación es importante en el sentido también de hacer conciencia. Vivimos en un país que se ha determinado en algunos ojos, ¿no? En potencia, en otros pues dicen que estamos en el tercer mundo, pero también en esta dinámica social, estructural, de pronto si nosotros, nosotras, nosotres no ponemos foco, no damos esa visibilidad, en algún momento estaremos también inmiscuidos, inmiscuidas, inmiscuides en este tipo de problemáticas. No lo veamos lejano, si no tomamos, pues ahora sí que esa potestad de la palabra va a ser muy difícil frenarla, Ro. Sí, este concepto de la Tercera Guerra Mundial que pues proponen ya desde diferentes eh, pueblos, de diferentes luchas y resistencias en el mundo. Algunos hablan ya también de la Cuarta Guerra Mundial. En el caso de la Academia de la Modernidad Democrática, una institución que justo nace allá en Rojava, en Kurdistán, pues habla de que se está disparando a nivel geográfico por muchas regiones, pues estos intereses imperialistas, estos intereses que buscan segregar,
se está viviendo en muchas partes del mundo, ¿no? Hay muchos ataques, hay muchas invasiones. Y no solamente que está ocurriendo, bueno, que empezaron ya también con la invasión en Ucrania, ¿no? Y que implica a grandes potencias. Ahora también justo regionalmente la invasión a Venezuela, el bloqueo a Cuba. Y bueno, sí, como dices, lo tenemos muy a la puerta de la esquina también con las amenazas de Trump sobre México y pues todo lo que se está moviendo alrededor geopolíticamente y con los intereses puestos sobre recursos, pero también creo para romper dinámicas que nos unen. Creo que eso se ha apostado siempre, ¿no? El divide y vencerás. Y al contrario, la propuesta en Rojava, que es una región al norte y este de Siria, es la contraria, ¿no? La propuesta ahí es la construcción de puentes con diferentes pueblos eh, que se encuentran, digamos, que encuentran la negación de su existencia de parte de muchos estados-nación, ¿no? Justo una de las propuestas más fuertes creo que es ir más allá del estado-nación y poder existir como pueblos en un crisol de comunidades que además, bueno, saber que Rojava es esta región que está justo al norte y este de Siria y que forma parte de un pueblo, o que el pueblo kurdo más bien habita esta región junto con otras varias regiones en un territorio extendido a través de cuatro estados-nación, de cuatro países modernos que son Turquía, Irak, Irán y Siria. ¿No? Y este pueblo pues se ha juntado desde varios años, ya décadas, para promover y para propulsar un modelo de cohabitación entre varios pueblos que no vamos a llamar minorías, pero que sí encuentran pues esta existencia y resistencia ante un asedio, encuentran resistencia, o más bien se encuentran en resistencia para poder sobrevivir, ¿no? Y pues bueno, este es el caso de Rojava y que también saber que la vanguardia de esta revolución, que es creo la revolución más importante del siglo XXI, pues está liderada por las mujeres también, sabiendo que, bueno, es una región en Medio Oriente en donde pues el patriarcado, el machismo, el yihadismo, el extremismo, pues también niega esa existencia, ¿no? La existencia de las mujeres y sus derechos. Y bueno, no es para nadie oculto que pues ese mismo patriarcado está en todas las sociedades modernas, en México, en Venezuela, en Argentina, y que pero ahí en Medio Oriente la brutalidad y las cuestiones en cuanto a venta de mujeres, a la esclavitud sexual pues también está presente, ¿no? Y que justo las mujeres han hecho frente a esto, organizándose, autodefendiéndose, creando propuestas de comunidad, de propuestas económicas, políticas, ¿no? De mucha inclusión dentro de la administración y dentro de estas políticas que nacen desde abajo y que me parece son una muestra concreta de democracia radical, ¿no? Y bueno, saber que esta propuesta en concreto es el confederalismo democrático, que es el modelo que están impulsando los compañeros desde allá desde los años 2010 y que bueno, encuentran bases teóricas en un filósofo que se llama Abdullah Öcalan y que es uno de los principales promotores de la paz en esa región. Es un compañero que está justamente, bueno, más bien injustamente en prisión, totalmente aislado y que, pues bueno, ha hecho mucha de su teoría en prisión también y que llama a una paz en esa región. Entonces, pues eso, denunciar que también pensadores libres eh, están siendo y han sido
encarcelados y están siendo limitados en poder buscar unas respuestas pacíficas en lugar de estar segregando y en lugar de estar atacando a las diferentes comunidades que pues están encontrando sus diferentes y sus principales elecciones, ¿no? Que están creándolas y que las están trabajando. Creo que sí es importante pues señalar esto, que cada pueblo debe tener el libre derecho a la autodeterminación y creo que es algo que desde el corazón de Medio Oriente se está gestionando, se está concretizando desde hace ya varios años. Hay una resistencia persistente porque al final es proteger tu identidad, es proteger las tierras, ¿no? Que te han visto nacer, es velar justamente por los intereses de una vida digna. Y ante ello quiero también a nuestros seguidores, seguidoras, seguidores, ubicarlos geográficamente, ¿no? Porque ya ahorita dabas un preámbulo, ¿no? De en dónde se encuentra en Medio Oriente, ¿no? En esta zona ubicable, pero también esa cercanía que existe con Palestina, con el pueblo de Irán, con todas estas agresiones que vienen de parte de Israel, todas estas potencias económicas que voltean a ver a estos pueblos, los avasallan, los mancillan, los ponen en sumisión. Y yo creo que también esa es una problemática y algo que también pues se le ha dado mucho foco, ¿no? A lo que tiene que ver con la problemática en Palestina, pero saber también que justamente en Rojava hay estas mismas dinámicas de sumisión, estas problemáticas donde también el hambre atañe. Es importante, pues justo también en esta situación, pues darle esa posibilidad, ¿no? De que si en algún momento estos pueblos tuvieran esa, pues, posición, por así decirlo, de pues terminar con todo ello, yo creo que sería justamente también una respuesta y un resultado a esto, ¿no? Sí, creo que es muy importante pues mencionar que hay una crisis humanitaria muy grande en Medio Oriente y que pues hemos vivido más de 2 años de genocidio en la Franja de Gaza, como comentas, eh, ante pues un silencio también de la comunidad, más bien de los estados a nivel internacional, ¿no? ¿Cómo se condena ese genocidio? Cómo frenar el armamento a Israel, cómo frenar el financiamiento de estos estados pues criminales, genocidas, imperialistas, invasores, ¿no? ¿Cuál es nuestro deber también como sociedad en cada lugar donde nos encontremos? De denunciar, de condenar y qué responsabilidad tenemos hasta cierto punto pues sí, como civiles, como humanidad, ¿no? Con otras personas y no solamente con personas, con otros seres vivos, con el territorio, con la cultura. Creo que estamos viviendo una época eh, de mucha desesperanza y que también podemos voltear a ver estos otros ejemplos que nos pueden dar un poco de luz y que tenemos que defender desde los rincones donde nos encontremos, hablar de esto, organizarnos como comunidades en nuestros propios pueblos, en las ciudades, ¿no? Creo que justo lo que comentabas al inicio pues está al acecho, ¿no? Están al acecho de todas estas cosas y sí es necesario organizarnos para defendernos a nosotros mismos, pero también para defender a otras personas en el mundo, no podemos ser insensibles ante eso, ¿no? A inicio de año, y bueno, desde el 18 de diciembre también en Irán ha habido masacres ignominiosas por parte de Irán a su propio pueblo. Y creo que tampoco podemos voltear los ojos ante eso, ¿no? Tenemos que solidarizarnos y creo que sí es necesario
actuar y denunciar lo más que podamos para que, pues justo como comentas, Israel, pero también todas las complicidades, Estados Unidos, los países europeos, Turquía, ¿no? Algunos estados, creo, pues se pronuncian contra el genocidio, en el ejemplo, por ejemplo, de Turquía en específico, que se pronuncia en solidaridad con el pueblo palestino, pero que masacra al pueblo kurdo, que niega la existencia de otros pueblos de la región. Europa, ¿no? Que cínicamente pues sigue financiando y sigue recibiendo a personalidades que son impresentables, ¿no? En el caso específico, pues ahora del caso de Siria, el presidente que está en turno en el gobierno de transición, pues es un antiguo comandante de las fuerzas yihadistas, ¿no? Que son estos extremistas islámicos que atacan de manera brutal a los pueblos, a las mujeres. em, y que ahora pues es elegido como el presidente y es reconocido por estos países, ¿no? Y en algunos otros momentos eh, pues se ha denunciado, ¿no? Como pues vamos a ir en contra del terrorismo, vamos a ir en contra del yihadismo y como en este momento yo me pregunto pues la hipocresía de Alemania, de Francia, ¿no? Que reciben a un ser de esta índole, como es el nuevo presidente de Siria, Ahmed al-Jolani, al-Sharak, es su nuevo nombre, hasta se rebautizó, ¿no? Ya se cambió el nombre. Y que están permitiendo en este momento la apertura de prisiones en donde hay miles y miles de mercenarios yihadistas que están saliendo de estas prisiones y que están pues expandiéndose nuevamente por el mundo, ¿no? Ante los ojos de la comunidad internacional y me parece pues sí, como muy cínico y terrorífico, ¿no? Lo que estamos viviendo y lo que estas grandes potencias están permitiendo y siendo cómplices. Lo crudo de esta situación, Ro, es también esta forma, ¿no? De crear un aislamiento, una parte de relegar, de pues prácticamente no hacer valer la humanidad o la presencia de estos pueblos. Afortunadamente hemos tenido una conversación en la que justo me compartías, ¿no? Estos artículos periodísticos acerca, por ejemplo, lo que destacaba Kobane, en el cual pues menciona, ¿no? Que esto del internacionalismo, como este apoyo se ha vuelto un símbolo global desde el año 2014, porque pues obviamente el mundo pues no los va a dejar solos. Y en esta situación de pronto también háblanos un poco acerca de estas caravanas, ¿no? Que se han convertido como una herramienta política y en la que pues prácticamente el desplazamiento de miles de personas, no solamente hablamos de decenas, sino de miles de personas, pues se han convertido en caravanas populares. Sí, es importante justo destacar esta participación de la sociedad civil organizada que acude para abrir corredores humanitarios, como también fue el caso de la Global Sumud Flotilla que intentó llegar a la Franja de Gaza el año pasado y que todas las embarcaciones que estaban intentando llegar ahí pues fueron detenidas por Israel. Eh, en este caso, este nuevo corredor humanitario que se está tratando de abrir es hacia Kobane, que es una ciudad en el norte de Siria y que es una ciudad que ha sido pues muy simbólica en la lucha del terrorismo del Estado Islámico que tenía impuesto en esa región y Kobane es una de las ciudades en donde este proyecto del pueblo kurdo, junto con otros pueblos de la región, alawitas, yazidis, drusos, asirios, armenios, cristianos, también judíos, pues cohabitan, ¿no? Y que se están organizando de una manera autónoma para,
para llevar adelante un proyecto democrático, ¿no? Kobane estaba asediada hace 11 años por el Estado Islámico y hoy lo vuelve a estar, pero con la con la complicidad total de los estados que ya mencioné, ¿no? En 2015, Kobane resiste, la población al interior resiste y logra sacar al Estado Islámico tras batallas, muchas muertes, pero pues resistiendo y defendiendo pues este proyecto, ¿no? Que después de esa caída pues logró ver la luz. eh, y pudo, y donde pudieron establecerse muchas asambleas, proyectos de mujeres, economía, eso que comentaba yo de la democracia radical, tomando en cuenta a cada pueblo que está presente en la región. O sea, no dejándolos más bien participar en cada una de las decisiones de la vida comunitaria, ¿no? Em, esta ciudad, pues ahora sí se encuentra nuevamente bajo asedio y sin luz, sin internet, hace mucho frío, ya tenemos las noticias de que más de 20 niños han perdido la vida a causa del congelamiento. Son 11 años que Kobane y toda la población alrededor pues había resistido y ahora nuevamente nos encontramos ante esta terrible situación. Ha habido ya algunos acuerdos de cese al fuego, acuerdos para retirar a las fuerzas armadas del nuevo gobierno de transición sirio, pero no se ha logrado todavía. Entonces estamos a la espera de lo que va a ocurrir en los próximos días, ¿no? Como hay muchas promesas, hay grandes, digamos, pretensiones también por parte de ese gobierno, pero las comunidades organizadas también tienen su palabra que decir y lo principal que han dicho es vamos a resistir y hasta que no seamos reconocidas en este nuevo transición política, no vamos a bajar las manos y vamos a seguir resistiendo, porque lo principal en todo esto es nuestra existencia, ¿no? Que se acepte y que se valide nuestra existencia y que todos los logros de esta revolución puedan seguir implementándose dentro de la sociedad allá en Rojava, ¿no? Mucha movilización para abrir este corredor humanitario del cual hablábamos, no solamente de otras partes de la población kurda en otros países, ¿no? Gente movilizándose desde Irak, desde Irán también, desde Turquía para llegar y defender ese proyecto. No solamente la población kurda y los pueblos alrededor se ha movilizado también sociedad civil en Europa, eh, sociedad civil en Asia, en Abya Yala, en América Latina también. Muchas personas han querido acercarse y conocer más de cerca este proyecto y defenderlo también, no solamente conocerlo, sino también defenderlo, porque creo que pues si algo hay que aplaudir también de este proyecto es una nueva forma de internacionalismo, una nueva forma de solidaridad entre los pueblos pues sí, que ha promovido el movimiento de liberación kurdo. Creo que es algo de lo que, al menos en mi experiencia, pues más me ha marcado y más ha forjado también eh, pues esto que llamamos humanidad en mí, ¿no? O sea, para mí creo que es una de los ejemplos de vida y de organización más grandes en el mundo, ¿no? Junto con las comunidades zapatistas. Creo Justo que quiero llegar a este punto, ¿no? Donde las luchas, ¿no? Tienen esta
estas insignias pues muy significativas, sobre todo en el sentido de la defensa de los derechos, pero definitivamente uno de los grandes estandartes y una de las grandes preocupaciones, digo, de pronto se cree, ¿no? Que a veces desde México o desde la comodidad de nuestro celular, de nuestra computadora, ¿no? Moviendo los deditos, podemos hacer, ¿no? Pues la gran diferencia, porque así lo veo. De pronto, mucha gente lo critica, pero más bien son herramientas tecnológicas que existen y que acortan distancias, pero en este caso, el feminismo, ¿no? Que ha tenido una presencia muy importante. Digo, ayer justamente me compartías el link de estas chicas colombianas que, bueno, por el acento pude denostar que es su nacionalidad, en el que compartían estos testimonios vivos, porque son testimonios vivos de estas mujeres de Rojava que hablan, ¿no? De cómo es esta crudeza, de cómo se vive el día a día, pero que al final pues nos une una misma visión, que es justamente el defender los derechos de las mujeres. Platícanos de ello. Sí, creo que, pues justo como comentaba al inicio, es una revolución que ha sido liderada por las mujeres, en donde ellas se han hecho lugar, em, no solamente desde, o sea, sí con una base teórica, que también viene en varios escritos de este filósofo pensador y también líder kurdo Abdullah Öcalan, en donde menciona y insiste más bien en que pues no hay una sociedad libre sin que las mujeres sean libres, ¿no? No puede haber una liberación total sin que las mujeres estén libres y hace una crítica fuerte del patriarcado y creo que en torno a esa base, las compañeras allá han sabido llevarlo a la práctica, como mencionaba, en cada ámbito de la vida, ¿no? Desde la protección de las compañeras, pues que sufrían violencia de género con sus parejas, en sus casas, no solamente en sus casas, sino en el trabajo también, el hecho de no poder tomar decisiones sobre su vida, sobre su sexualidad, sobre su trabajo, el apoyo con otras mujeres, que creo que es algo que ocurre en todas las sociedades o en la mayoría de las sociedades donde pues la mujer tiene un gran peso. En todas, obviamente, pero que pues todavía existen esas redes de solidaridad, ¿no? De sororidad en cuanto, no sé, a la crianza de los hijos, en cuanto a la economía. Creo que todo eso es algo que tenemos que realzar en cada una de nuestras sociedades y que se tiene que llevar a puntos en donde pues sí existan casas de la mujer, instituciones lideradas por mujeres que no buscan un estatuto o que no buscan un puesto político ni ganar dinero, ¿no? Como en algunos lugares muy cercanos a nosotros puede ocurrir, sino que pues sea desde un interés de liberación, ¿no? Y obviamente de decisión. Em, Creo que estos ejemplos de las compañeras en los que pues vienen de justo una sociedad patriarcal en donde están viviendo o han vivido la presencia de un estado extremista que no les permite ni siquiera existir, ni siquiera salir a la calle, eh, pues es una total contraposición a esto, ¿no? Y es una revaloración de su ser de su sentir, de sus posibilidades, de todas las habilidades con las que cuentan, que son las mismas y que tienen que ser las mismas eh, en cuanto, digamos, a la equidad de género y cómo se ocupan esos puestos en cada ámbito de la vida, ¿no? En cuanto a la salud, el reconocer los cuidados que también ofrecen las mujeres y que tienen que ser remunerados y que tienen que ser valorizados en justa medida, ¿no? La autoprotección, como mencionaba antes, ¿no? Que sí,
entre mujeres, defienden a mujeres, ¿no? Más allá de verse como enemigas, más bien, pues las mujeres ahí están mirándose a los ojos, reconociéndose, defendiéndose, no solamente frente a posibles feminicidas en la sociedad, sino también pues frente a estados invasores, ¿no? Digamos que son esferas que se van haciendo más grandes y en donde ellas pues han tomado las riendas de una manera ejemplar. Y con ello también abren la posibilidad de que las diversidades sexogenéricas también lo hagan, ¿no? También eso ha ocurrido, se ha visto una mayor libertad de existir, un reconocimiento de estas disidencias sexogenéricas, un involucramiento también en la vida política, en la vida de la protección, en todos los ámbitos también. Creo que eso abre muchas posibilidades y hace rato me quedaba pensando en justo por qué tenemos que voltearnos a ver, aunque estemos a miles de kilómetros de distancia entre las personas que estamos buscando mundos diferentes, ¿no? Antes de tener la llamada contigo, me escribió una compañera y me dijo, oye, Ro, hay un caso de feminicidio que se había cerrado en el Valle de Etla. Estamos viendo ahora con la familia que se va a reabrir el caso y estamos buscando pues hacer un comunicado de prensa porque necesitamos pues nuevamente que los ojos de la comunidad y de la sociedad aquí en Etla y aquí en Oaxaca y aquí en México pues voltea a ver lo que está sucediendo y que exijamos justicia juntas, ¿no? Juntes. No sé, me parecía como muy evidente que pues tanto como actuamos localmente como actuamos a nivel pues comunitario y global, ¿no? También creo que no podemos dejar de hacer uno sin el otro, o sea que van en paralelo, van de la mano. Claro, es importante el hecho de que también, ¿no? Resaltar todo este tipo de violencias que se viven en las diversas latitudes y que, pues, pareciera que hasta cierto punto es indiscriminado, ¿no? Hablamos mucho de la discriminación, de la relegación, pero en cuestión de violencia ya ha llegado un punto donde prácticamente no se discrimina absolutamente a nadie. Entonces, en esa dinámica social, estructural, pues sí, habemos quienes queremos alzar la voz, quienes queremos visibilizar esto, que ya no siga adelante, que haya un retroceso en este tipo de acciones, ¿no? Que al final agreden y dañan y vulneran a muchas sociedades, entre ellas, pues como bien lo mencionas, también la comunidad sexogenérica, que al final, pues nos sentimos identificados, identificadas, identificadas con este tipo de violencias. Pero vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con más de textiles, texturas y transparencias. Y quiero dejar al aire esta pregunta con Ro acerca de los activismos. Sé que hubo una semana intensa de actividades que tienen que ver con esta visibilización de todas las problemáticas que hay en esta latitud geográfica, en esto que sucede con Rojava, las actividades que hubo aquí en Oaxaca para visibilizar estas mismas y por supuesto vamos a continuar con más de textiles, texturas y transparencias. Regresamos con más de textiles, texturas y transparencias. La verdad que es de mucha sensibilidad el tema y también de mucha relevancia el que se le dé cabida a estas voces, voces que desafortunadamente pues no pueden estar en físico en un país que se dice de libertades, en un país donde tenemos una libre expresión y donde podemos a través de estos testimonios de estas historias, poder encarnar lo que en un momento dado, y no por el hecho de ser alarmista, pero que se pudiera dar en algún momento en México. Entonces, tenemos a toda costa que evitarlo, tenemos que estar bien informados también, tenemos que estar involucrados, involucradas, involucradas en estas dinámicas
para justamente tener también esa capacidad de ayuda colaborativa, de sensibilidad hacia los problemas y que estos genocidios, estas masacres, estos desplazamientos, ¿no? Que en un momento dado también en Oaxaca, que es justamente desde donde estamos transmitiendo, se han vivido, ¿no? Dentro de la pues, hegemonía que existe de estas políticas que definitivamente pues están pues fuera de lugar y que a la comunidad indígena pues le ha tocado pagar el pato, por decirlo de una forma. Pero estamos hablando de Rojava, estamos hablando de estas pues situaciones difíciles y Ro, hacerte la pregunta, cómo los activismos de manera internacional logran, ¿no? Tener pues estas dinámicas de comunicación y por supuesto también de poder visibilizar y alzar la voz ante estas problemáticas y que en cierta forma pues también son punto de partida, ¿no? Para muchas situaciones más que queremos evitar. Creo que eh, hay que inscribirse también, como mencionaba hace rato, de manera local y ver las problemáticas locales de manera global. Como mencionaste hace un momento, pues aquí en México, simplemente, por no hablar de todo el continente, los pueblos, los idiomas, las culturas, eh, son numerosísimos, ¿no? Simplemente en Oaxaca. ¿Cuántos son los pueblos originarios que conviven en este territorio? Oaxaca en sí mismo es un país, ¿no? Es un país, podría ser un país, ¿no? Por todo lo que implica geográficamente, a nivel de población, y que, bueno, hay países europeos mucho más pequeños que este, y que creo, eh, volteando a ver justo esta inspiración que yo comentaba hace un momento, en donde diferentes pueblos con diferentes idiomas y religiones están conviviendo de manera pacífica, creo que puede ser un ejemplo para que suceda en otros lugares, ¿no? Y que esos pueblos que, como dices tú, han tenido que pagar años de discriminación, de racismo, de masacres, de desplazamiento también, pues puedan acceder a su propia autodeterminación, ¿no? A su paz, que puedan tener dignidad de vida y que no tengan que estar, eh, desplazadas de esas comunidades desplazadas de sus propios territorios, ¿no? Teniendo que enfrentarse a diferentes poderes. Como pues son de por sí el hegemónico, ¿no? Que pretende que México sea un estado pues homogéneo, ¿no? En donde se hable un solo idioma, en donde se practique una sola, bueno, solo de la religión, no, pero sí hay estos, estos inferencias, ¿no? Y estas imposiciones por parte de un estado-nación como es el mexicano, ¿no? Y que ha borrado mucha cultura, que ha borrado conocimientos, que ha borrado identidades, ¿no? Y que creo, eh, pues sigue ocurriendo hoy en día, no solamente por parte del Estado, sino también pues ahora de los demás intereses que existen alrededor, del mismo narcotráfico, de otras, de otros poderes de transnacionales, ¿no? Que son poderes económicos, intereses ahí que pues nada, juegan junto con el Estado pues grandes cantidades y que pues buscan quien haga el trabajo sucio, ¿no? Para borrar a estos pueblos, para despojarlos a través de pues eso, de la criminalidad, a través también de megaproyectos como es el Interoceánico, como es el Tren Maya. ¿No? Que son proyectos pues, que históricamente no habían visto la luz y que ahora bajo este disque gobierno de izquierda, pues están logrando imponerse, ¿no? Y que las consecuencias pues han sido nefastas para, no solamente para los pueblos, sino también
para la diversidad ecológica y para otros seres, ¿no? Entonces, sí creo que el internacionalismo, como yo lo veo y como pues lo he aprendido en la marcha, ¿no? Sin pues a veces tener bases, teniendo bases teóricas algunas, pero también pues simplemente estando, digamos, codeándonos con solidariamente con estos movimientos, ¿no? Aprendiendo. em, Desde las prácticas, asistiendo a las conferencias, asistiendo y haciendo, poniendo atención a sus llamados, a sus escritos, y sobre todo creo también desde los propios movimientos y organizaciones y colectivas, pues de por sí haciendo solidaridad, ¿no? Con otros pueblos. Yo conocí la problemática del pueblo kurdo en 2014, cuando estábamos haciendo una presión a nivel internacional, pero de base también, sobre todo en Europa, en torno a las desapariciones forzadas de los compañeros de Ayotzinapa, ante también la impunidad y las muertes de los compañeros, y que pues fue un momento que vino a destapar todas las demás desapariciones forzadas que llevaban y que todavía siguen ocurriendo en México, ¿no? Que llevaban ya años produciéndose. Y, y conocí a dos compañeros, un compañero y una compañera kurda, eh, en el marco de una acción para denunciar al Estado mexicano, para hacer presión y para difundir información sobre esta problemática, ¿no? Es, Y estas personas, pues habiendo sufrido también desapariciones, habiendo sufrido masacres, genocidio, vinieron a informarse sobre lo que estaba pasando en México. Y creo que esa forma de escucha, esa forma sí, de simplemente estar, de hacer presencia y de darse un abrazo, de decir, pues aquí estamos, ustedes no están solos, ustedes no están solas, de aquel lado tampoco, pues ha sido algo de lo más también, o sea, que vive en mi corazón, que vive en mi recuerdo y que siento palpable, ¿no? Que se puede sentir palpable como esa solidaridad. Entonces yo siento que hay diferentes maneras de poderse hacerse presentes, enviando hasta a veces un mensaje solidario. Ayer hubo un cadenazo radial que se difundió en América Latina, en Avia Yala, como lo llamamos también, en donde llegaban mensajes de solidaridad pues, de diferentes pueblos, desde Honduras, Bolivia, Perú, Argentina, Paraguay, México, y que pues mandaban mensajes a las compañeras que están resistiendo en Rojava, ¿no? Y que creo que a veces pensamos, pues nada, no nos conocemos, pero las personas allá, si reciben un mensaje de solidaridad de la otra parte del mundo, creo que es valiosísimo, ¿no? Y también creo mucho en esto, como que estamos buscando la dignidad para todas, ¿no? Para todos y todes. Y también creo en esto que justo desde Chiapas, pues las y los compañeros, los compañeros zapatistas, pues dicen, ¿no? Como pues hacer presencia desde cada quien desde su geografía, ¿no? A veces pues es difícil hacerse presentes en las montañas o del otro lado del mundo, pero mientras tú hagas tu parte en donde estás, pues esa ya es como la semilla, ¿no? Que estás sembrando para hacer cambiar el mundo y para, este, pues sí, como plantar un cambio, ¿no? Empezar por el cambio desde donde estás. claro, qué es sensibilidad y digo, es admirable, por ejemplo, lo que hace la comunidad kurda, que se une, ¿no? Ante otros embates que existen, es empática, que tal vez también en esa forma yo creo que tendríamos que, pues, contagiarnos, y mira, se me hace un nudo en la garganta, pues de esta, sin romantizar, ¿no? Sin ese afán de romantizar, sino también de voltear a ver
a otras problemáticas que existen. No es una cuestión de sentir, ¿no? Como esta parte, digamos, de lamentar, de hacer menos, sino más bien en el sentido de unirnos, ¿no? De fortalecernos. Y justo lo que mencionas del cadenazo, tuve la oportunidad de escuchar uno de los fragmentos y cómo, pues sí, es realmente relevante, ¿no? El que se puedan usar estos medios de comunicación para poder justamente, pues darle cabida, ¿no? A estas situaciones. Comentarnos, Ro, de esta actividad que hubo en la Jícara. La verdad que a mí me cimbró mucho, fue de mucha sensibilidad hacia pues ahora sí que el de pronto enterarte, ¿no? Porque sí, fue, para serte sincera, es la primera vez que escuchaba, ¿no? De esta, pues de esta población, de esta comunidad, el poder ver este documental del chico de la motocicleta y cómo, pues, sobre todo los fragmentos que programaron o que se proyectaron al final, donde, pues, de explicarnos, ¿no? Toda la problemática que existe, de explicarnos las formas de vida, ¿no? Cómo nos presenta su familia, su hermana, su casa, o sea, toda esta diversidad que incluye, ¿no? Ser parte de esta comunidad, pero después ver esta parte cruda, ¿no? Donde comentaba pues de estos asesinatos a estos pequeños, y lo llamo así porque digo, definitivamente son actos de deshumanos, ¿no? El dejar morir a las personas simplemente por el frío y que sean infantes, ¿no? Que también es importante darle relevancia pues a eso, ¿no? A las mujeres y a las infancias que son la prioridad y deberían ser la prioridad del mundo, pero pareciera que en estas latitudes pues no existe esa parte de sensibilidad. Sí, fue un evento pues que nació de la urgencia, como muchos otros se realizaron en contemporáneo esta semana, ante lo que comentaba el asedio a Kobane, pero también las masacres en los en los barrios kurdos de Alepo, ante el desplazamiento de más de 200.000 personas. Ante pues la ignominia y ante el terror que va simbrando el Estado Islámico a través de pues el nuevo gobierno de transición sirio, eh, pues todo inició como en el 5 o 6 de enero, ¿no? Empezamos a recibir noticias de que estaba ocurriendo esto y enseguida, justo a través de medios, vías de comunicación digitales, pues nos reunimos, estuvimos escuchando a las compañeras que nos mandaban información actual, estuvimos organizándonos para hacer un llamado a las mujeres, primero porque pues estamos también impulsando ese trabajo acá de solidaridad internacional con las compañeras, ¿no? Desde organizaciones colectivas, em, defendiendo la revolución de las mujeres allá, ¿no? A nivel internacional. Fueron pues días de mucha angustia, todavía lo son, todavía no ha pasado el terror, todavía no, la ciudad sigue asediada, todavía no se ha levantado el cerco que hay alrededor. Las imágenes que llegaban, ¿no? De los mercenarios yihadistas brutalizando a las compañeras, nada, imágenes atroces, ¿no? Y creo que quienes hemos sido, quienes hemos estado en contacto o en conocimiento de las propuestas desde allá, pues nos preocupó en demasía la situación y buscamos la manera de organizarnos, ¿no? Entonces, lo que ocurrió el día martes en La Jícara, pues fue resultado de también compartir con otra compañera, ¿no? Que estábamos preocupadas además porque internacionalmente pues se le estaba dando una, una confirmación y una validación a este gobierno, ¿no? Eh,
y nos sumamos, dijimos, vamos a ver qué vamos a proyectar, yo preparo la intro y bueno, nada, eso, como pensamos también en llamar a la compañera Asís Aslan, que es socióloga kurda y que pues tiene total conocimiento de la situación, ¿no? Para poder establecer también un contacto directo con las personas que iban a llegar al evento y que pudieran también resolver dudas, ¿no? Y justo abrir una posibilidad de conocernos, ¿no? Creo que fue lo que estuvo en nuestras manos de poder realizar y en nuestro corazón de poder compartir. Y creo que pues eso fue el caso en muchos lugares del mundo, ¿no? En otras partes, aquí en México y en el continente, las compañeras también salieron a pegar carteles. Hubo esta propuesta que se empezó a ver desde Europa, bueno, primero desde Kurdistán, en las varias regiones de Kurdistán ante pues este acto simbólico del mercenario yadista que brutaliza y que asesina a una de las compañeras de autoprotección y que muestra la trenza como símbolo, como trofeo de pues de eso que ellos piensan que es el poder. Y yo creo que también con miedo porque las compañeras son aguerridas, ¿no? Y porque creo que, pues obviamente si lo muestran es porque quieren dar a ver que quieren destruir algo que es potente, ¿no? Y que es poderoso. Y entonces había muchos actos de trenzarse el cabello entre compañeras, ¿no? Simbolizando que, pues, donde se pierde una trenza, van a renacer miles y millones, ¿no? Y así es como sucedió. Creo que en muchos casos que he visto en redes sociales, compañeras, mujeres, pues han retomado este símbolo, ¿no? A veces quizás no conociendo toda la situación geopolítica, ni lo que está pasando, ni el contexto histórico, pero sí mirando que es un símbolo fuerte y que hay que sostenerlo, ¿no? Em, Creo que eso ha sido muy valioso, el trenzar la solidaridad, como lo llamaron ahí, trenzando la resistencia y haciendo crecer trenzas y haciendo este símbolo en nuestras comunidades, ¿no? Para significar justamente el- la fortaleza, la resistencia y el ejemplo de estas compañeras, ¿no? A través del mundo. Claro, sobre todo que la melena tiene ese peso, ¿no? Social que tiene que ver con el ser mujer, ¿no? Hemos visto también de este lado en México como justo las largas cabelleras, ¿no? Sobre todo de las mujeres de los pueblos originarios, mujeres indígenas, que pues retan, ¿no? A esa parte de tener una identidad, ¿no? De ser parte de lo que es en cierta manera también un poco, pues la belleza, ¿no? De tener estas cabelleras largas, abundantes y cómo en un cierto momento también se utilizó, sobre todo para simbolizar, pues, algo que quisieran, en cierta forma, estos radicales o estos hombres que, pues, digo, no sé qué es lo que pase por sus cabezas en ese momento cuando cometen estos actos viles, burdos, criminales, ¿no? Y que siendo esta la situación de una mujer kurda que es asesinada y cómo pues la trenza, ¿no? Que justo también en un momento de seguridad hay muchas mujeres que utilizan, ¿no? Esta parte de trenzar sus cabellos para que no sea como una forma fácil o también de enrollarse sus melenas para no ser en cierta forma pues amenazadas o atentadas, ¿no? En contra de algún delito o acto de violencia. Y
digo, es fuerte el mensaje y como lo dices muy bien, es potente el que otras mujeres tengamos este simbolismo, nos lo apropiemos en un cierto sentido también, ¿no? De fortaleza, de unión, de fuerza para que pues se vea, ¿no? Y se denoste que no están solas, de que en un cierto momento unidas, como bien lo decimos dentro del feminismo, somos más y que pues muy difícilmente se va a erradicar, ¿no? El hecho de que seamos mujeres, de que seamos pues esa voz que al final siempre va a proteger al otro, porque pues, también la historia nos ha marcado y nos ha dictado en ser o tener esta posición en un cierto momento. Y bueno, pues eh, de verdad que la conversación da para mucho, es amplio el tema, ¿no? Y en esa dinámica, pues tendríamos obviamente que darle ese seguimiento y esa continuidad en un momento dado que lo decidas y coordinemos también, estás cordialmente invitada para que pues ahondemos, ¿no? Un poco más acerca de estas problemáticas que se tienen que visibilizar, que se tienen que retomar y pues el mensaje también para la ciudadanía en general, estamos a través de la plataforma de YouTube en Transdifusión Comunica, que quieras compartir también para nuestros seguidores, seguidoras, en sentido de, pues eso, ¿no? Visibilizar esas problemáticas y coadyuvar en un granito de arena para que justamente esto, pues, en cierta forma, también forme conciencias y tenga un pensamiento crítico. Muchas gracias por el espacio nuevamente. Tenemos cuentas bueno, yo formo parte de un comité de solidaridad justamente que nació en la Ciudad de México, pero ahora estamos un poco por todas partes. Si alguien quisiera tener más información, puede buscarnos en Instagram como Kurdistán-CDMX, porque ahí nació el comité, pero justo estamos pensando quizás armar algún círculo de estudio, de lectura, quizás otras proyecciones aquí en Oaxaca. Y si no, también tenemos un correo electrónico por si alguien quiere mandarnos un mensajito, conocer más, busca algunos recursos materiales, quiere que le aconsejemos quizás un documental para ver o cualquier cosa, es kurdistansolidaridadmx@gmail.com. Excelente, pues ahí está la invitación, obviamente, para que conozcan a profundidad y puedan también tener un panorama amplio. Obviamente, les digo, si hay alguna situación que nos quiera compartir Ro, definitivamente el espacio está abierto para que lo podamos lograr y de esta forma, bueno, pues agradecerte también el que hayas tenido esta apertura, el que justo busquemos, ¿no? En este consenso, seguramente alguna de las personas que viven su vida cotidiana, seguramente como fue mi caso, ¿no? Podrán de esta forma también sensibilizarse y tener una información correcta de lo que tiene que ver con estos movimientos. Y pues te agradezco muchísimo, estaremos en contacto, Ro, y por supuesto, pues el micrófono y el espacio está abierto en el momento que lo decidas. Muchísimas gracias. Voy a terminar con el lema de las compañeras por ahí, que también fue retomado por las compañeras en Irán hace 4 años, que es Jinji An Asadi, mujer, vida, libertad. Y pues nada, como dicen también ahí, hasta la victoria. Victoria, victoria. Totalmente, mucha fuerza y por supuesto, pues estamos en contacto y en comunicación. Estás en Textiles, Texturas y Transparencias. Un agradecimiento muy especial a todas las personas que siguen pues esta plataforma de YouTube en Transdifusión Comunica y por supuesto la invitación está para que si no lo has hecho te puedas suscribir y por supuesto también seguir las trayectorias, los conocimientos, las noticias de todas, todos, todes, nuestras invitados, invitadas, invitades. Muchas gracias y hasta la próxima.